conectarse con comodidad. Entonces, 8:30 de la mañana, lunes, va a estar habilitada en la plataforma el segundo parcial de control de calidad de medicamentos. ¿Qué temas van a ingresar al examen? Al examen va a ingresar la segunda parte de alteraciones de drogas y medicamentos. Pureza de drogas y medicamentos. Va a entrar la determinación cuantitativa. Va a entrar lo que son los métodos volumétricos de análisis. Lo que veamos el día de hoy, que corresponde a métodos espectrofotométricos y cromatográficos. Entonces, esos temas ingresan al segundo parcial. ¿Alguna pregunta que tengan respecto a este segundo parcial? Doctora, ¿puede repetir los dos últimos temas, por favor? Ya, voy a repetir todos los temas. Alteraciones de drogas y medicamentos, la segunda parte. Pureza. Determinación cuantitativa. Métodos volumétricos de análisis. Y lo que veamos el día de hoy, que son métodos espectrofotométricos y cromatográficos, es decir, lo que se aplica a la determinación cuantitativa. Hemos visto lo que son los métodos volumétricos. En una segunda parte ahora vamos a ver los métodos espectrofotométricos y los métodos cromatográficos. Hasta ahí darían el segundo parcial. Ahora, como en todos los exámenes, el día viernes en la plataforma van a estar las condiciones del examen, es decir, yo les voy a poner que se va a aperturar a las 8:30 de la mañana, voy a poner también el horario de cierre del examen en la plataforma para que ustedes tomen sus previsiones de entregar unos minutos antes y no tengan problemas con el envío con su Wi-Fi. Por otro lado, voy a poner la duración del examen. ¿Qué tiempo va a durar para que ustedes tomen justamente esa previsión? Pero ya les estoy informando, vamos a empezar el examen a 30 de la mañana. 8:30 de la mañana se va a habilitar en la plataforma entonces el segundo parcial. El día viernes en la plataforma va a estar el tiempo de duración del examen, es decir, en qué horario se va a cerrar la plataforma. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? ¿Va a entrar ejercicios al examen? Sí, este segundo parcial entra ejercicios. Por eso es que en la clase, si recuerdan en métodos volumétricos, hemos resuelto 4 ejercicios en la clase. Pero si ustedes se fijan, todos los ejercicios tienen la misma secuencia, siguen el mismo procedimiento, a excepción del ejercicio de volumetrías de neutralización ácido base para dos materias primas, para 2 componentes de una mezcla, donde les he dado la fórmula para determinar el volumen de trabajo en la primera muestra y para determinar el volumen de trabajo en la segunda muestra. Después, todos los ejercicios tal cual hemos hecho en la parte práctica se resuelven de la misma manera. Entran ejercicios. ¿Alguna otra duda? Doctora, buenos días. Sí, buen día. La semana anterior dijo que hoy iban a hacer las prácticas presenciales. ¿Se va a hacer práctica presencial esta semana o...? No se va a hacer esta semana porque les expliqué que no hay los reactivos. Lastimosamente en la facultad, ahora que está todo el curso, no hay reactivos en el reactivero. Trabajamos con reactivos controlados, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, trabajamos con esos reactivos controlados. El reactivero me ha indicado que no tiene esos reactivos, que todos los reactivos controlados están en poder del Laboratorio de Alimentos y Nutrición, el LAN, y además en poder del laboratorio asistencial. Y que si necesitamos algo,
hay que recurrir a esos laboratorios. Y como les he explicado, nosotros cuando retornamos a las prácticas presenciales, lo hacemos para que cada uno procese su muestra, cada uno trabaje. Entonces yo requiero volúmenes grandes de ácido, volúmenes grandes de hidróxido para procesar las muestras. En los laboratorios no hay esa disponibilidad de darnos reactivos. Sin embargo, se está viendo cómo esta semana se va a subsanar este problema. Ya de la siguiente semana haremos normal las prácticas. Haremos normal las prácticas. Vamos a hacer en cada grupo los subgrupos con las personas que quieran hacer las prácticas presenciales. Por eso también todavía no les he mandado en la plataforma ningún instructivo, no les he mandado todavía el formulario para que primero solucionaremos ese tema de los reactivos. Gracias, doctora. Y una consulta más sobre práctica, perdón. Sí. Las exposiciones, doctora, ¿para cuándo va a ser? Nos dijo octubre, pero como ya entramos desde el lunes en exámenes, ¿cómo sería eso? Después de los exámenes, para que no haya choques, no tengan problemas, ni bien terminan los mundos parciales, inmediatamente empezamos con las exposiciones. Muchas gracias, doctora. Ya. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Buenos días, doctorita. Una consulta. ¿Sobre qué puntos más o menos va a ser lo del trabajo? Depende en cada grupo, porque cada grupo tiene diferentes temas. Entonces, de acuerdo al tema que les toque, cada grupo va a estructurar, tomando en cuenta lo más relevante referido al control de calidad de medicamentos. Porque si bien en muchos casos son aplicaciones, pero esas aplicaciones debemos enfocarlas a los medicamentos. Entonces, va a depender del tema que les ha tocado. ¿El informe igual tendríamos que presentarle la misma fecha que vamos a exponer o antes? No. El mismo día que van a exponer, ustedes presentan su informe y hacen su exposición. Todo sobre la base de lo que estamos viendo en la parte teórica, porque en la parte teórica, métodos volumétricos. Dentro de los métodos volumétricos hay grupos que van a hacer las volumetrías de neutralización ácido-base. Hay grupos que van a trabajar volumetrías de precipitación. Hay grupos que van a trabajar las volumetrías redox. Entonces, redox, ¿qué es una volumetría redox? ¿Cuáles son las características fundamentales de la volumetría redox? ¿Cómo en una volumetría redox determinan el peso equivalente? Son las aplicaciones de acuerdo a los diferentes métodos, por ejemplo, las permanganometrías, ¿para qué se aplican? Las dicromatometrías, ¿para qué se aplican? Las serimetrías, ¿para qué se aplican? Entonces, un poco sobre la base de lo que les he dado en la parte teórica, sus aplicaciones a los medicamentos. Está bien, doctorita, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces. La anterior clase, como les he dicho, hemos hablado sobre los métodos volumétricos de análisis. Y en los métodos volumétricos de análisis hemos hecho un desglose bastante sencillo, porque la finalidad no es que repitamos lo que han visto ustedes en la química analítica. Hemos visto las aplicaciones y las principales características de cada uno de los métodos de análisis: volumetrías de neutralización ácido-base, volumetrías de precipitación, volumetrías redox y las complejometrías. Ahora vamos a ver un segundo grupo, que son los métodos ópticos de análisis. Y dentro de los métodos ópticos de análisis tenemos los métodos espectroscópicos y los métodos no espectroscópicos. Entonces, ¿qué son los métodos ópticos de análisis? Los métodos ópticos de análisis son aquellos que van a medir alguna propiedad de la radiación
electromagnética, que va a ser emitida ¿por quién? En este caso, por el medicamento, ya sea su principio activo, su sustancia auxiliar o la materia prima. Y como les acabo de mencionar, estos métodos ópticos de análisis se clasifican en métodos espectroscópicos, no espectroscópicos. De estos, los que más aplicamos para la determinación de la cantidad, para la determinación cuantitativa, son los métodos espectroscópicos. ¿Por qué? Porque en los métodos espectroscópicos lo que medimos es el intercambio de energía entre la muestra y la radiación electromagnética. Los métodos espectroscópicos pueden ser de absorción o pueden ser de emisión. Dentro de estos métodos ópticos de análisis, nosotros nos vamos a abocar a lo que son la espectroscopía de la luz visible y ultravioleta. Es decir, que en esta parte del espectro de la radiación electromagnética visible ultravioleta, nosotros realizamos la determinación de la mayor parte de los medicamentos para su determinación cuantitativa. Entonces, ¿qué es la espectrofotometría? La espectrofotometría es una técnica, es un procedimiento que permite medir la radiación, ya sea absorbida o la radiación transmitida por la muestra, para determinar. En la espectrofotometría, cuando nosotros preparamos la muestra y colocamos en la cubeta del espectrofotómetro y procedemos a la lectura, ¿qué estamos leyendo? Vamos a leer la absorbancia, la energía o la radiación electromagnética que va a ser absorbida. Y a través de esta radiación absorbida o transmitida, nosotros vamos a determinar la concentración de la muestra, la concentración de un principio activo o la concentración de una determinada materia prima. Y esta determinación de la concentración la vamos a realizar en función de la longitud de onda, en función de la longitud de onda de la radiación incidente. Es decir, que cada muestra, cada materia prima, vamos a leer el espectrofotómetro a una determinada longitud de onda. Algunos se leerán a 300 nanómetros, otros requerirán 380 nanómetros, otros requerirán 400 nanómetros. Entonces, para medicamentos aplicamos la región del espectro electromagnético que va entre el ultravioleta y el visible, entre el ultravioleta y el visible, que se basa en las propiedades que tienen determinados medicamentos, determinadas moléculas del principio activo de las sustancias auxiliares, de absorber radiación dentro de este espectro, terminando el visible y comenzando el ultravioleta. Terminando el visible y comenzando el ultravioleta. Es decir, ¿cuál es la longitud de onda? La longitud de onda es de 150 a 750 nanómetros aproximadamente. Entonces, desde 150 hasta 750, nosotros vamos a utilizar ese espectro para aplicarlo a los. Dentro de ese espectro nosotros vamos a leer los diferentes principios activos, las diferentes sustancias auxiliares, porque entre 150 y 750 estamos hablando de la región ultravioleta y hay una característica que en la parte práctica hacemos mucho énfasis. Para su determinación, todas las muestras que van a ser absorbidas o que van a transmitir energía dentro de esta parte del espectro necesariamente deben ser. Entonces, para poder enfocarnos en lo que es la espectrofotometría ultravioleta visible, vamos a decir que es un método aplicado. ¿A qué se aplica esta espectrofotometría ultravioleta visible? A la determinación de compuestos que pueden ser inorgánicos o pueden ser orgánicos. Además,
nos va a permitir identificar y determinar la concentración o la cantidad de un principio activo presente en los medicamentos. Para esto, encontrarse en cualquier forma farmacéutica, puede encontrarse al estado sólido, pueden ser comprimidos, pueden ser grajeas, pueden ser comprimidos efervescentes o puede estar en forma farmacéutica líquida, puede ser un jarabe, puede ser una solución, puede ser una suspensión. O también podemos aplicar en menor cantidad a las formas farmacéuticas semisólidas. Ahora, aquí ustedes tienen las regiones del espectro electromagnético, las regiones del espectro electromagnético, las regiones del espectro electromagnético con los colores que requieren para que se produzca la. Entonces, si nosotros partimos de una muestra que no es coloreada, necesariamente para realizar la determinación espectrofotométrica y determinar la cantidad de ese principio activo o la cantidad de esa materia prima, debemos darle colores. Por ejemplo, si nosotros estamos en la región del espectro electromagnético entre 440 y 470 nanómetros de longitud de onda, va a absorber un color azul. Entonces, necesariamente, la muestra si no tiene color, hay que preparar la muestra y hay que transformarla. Si se trata de una forma farmacéutica sólida, la preparación es la pulverización, la pesada de la muestra. En su preparación, solubilizamos con el solvente adecuado. Pero si no tiene color durante su preparación, hay que transformar la muestra a la forma analizable. Esa transformación consiste en hacer reaccionar con un determinado compuesto químico que le permita desarrollar el color necesario para su. Entonces, ahí ustedes ven un espectro, la foto de un espectro electromagnético, donde está el porcentaje de absorción de diferentes principios activos y además de diferentes colores. Para esto, ¿qué vamos a utilizar para realizar la espectrofotometría? Vamos a utilizar un espectrofotómetro. ¿Qué es el espectrofotómetro? Ustedes lo han visto a detalle en la química analítica. Un espectrofotómetro es un instrumento que va a registrar ya sea la absorbancia o la transmitancia en función siempre de la longitud. ¿Y cuál es la característica más importante del espectrofotómetro? Es la selección de radiaciones monocromáticas. Va seleccionando las radiaciones monocromáticas y además esta región del espectro, para que seleccione esas radiaciones monocromáticas, va a ser específico para cada especie. Por eso les decía, cada principio activo, cada sustancia auxiliar va a ser leído en una región del espectro electromagnético a una determinada longitud de onda. No todos los principios activos se leen a la misma longitud de onda. Unos requieren 380 nanómetros, otros requieren 400, 410, 405 nanómetros. Esa es la característica. Selecciona las radiaciones monocromáticas dependiendo de la materia prima o principio activo. ¿Cuáles son los componentes básicos de cualquier espectrofotómetro? Si ustedes están en cualquier industria farmacéutica, en cualquier espectrofotómetro siempre va a haber una fuente de energía radiante. Que esa fuente de energía radiante esté funcionando. Debe haber un selector de longitud de onda, una perillita que les permita regular la longitud de onda. ¿A qué longitud de onda van a realizar la lectura? Por otro lado, todo espectrofotómetro tiene una cubeta o varias cubetas para la lectura de la muestra.
Tiene un detector. Una vez que se coloca la cubeta, el detector capta la radiación que la muestra emite o transmite. Tiene un detector. Y por otro lado, tiene un dispositivo de lectura, porque una vez que ha captado esa radiación electromagnética, lo traduce en una lectura, ya sea de absorbancia o de transmitancia. De esa manera, cualquier espectrofotómetro. Entonces, ¿cuál es la fuente de energía? La fuente de energía radiante es una luz, es una lámpara y tiene una característica: debe ser continua, debe ser estable y debe ser intensa para que pueda esta fuente de energía transmitir o absorber la energía radiante. Ahora, esta fuente de energía puede ser una lámpara de deuterio o puede ser una lámpara de tungsteno. La que más utilizamos es la lámpara de tungsteno o para la longitud de onda en el visible. ¿Y cuándo vamos a realizar la lectura? Solamente en el ultravioleta vamos a usar la lámpara de deuterio. Entonces, hay esa característica. Cuando las lecturas vamos a hacer solamente en la región ultravioleta, la lámpara como fuente de energía debe ser una lámpara de deuterio. En cambio, la fuente de energía, cuando la lectura se va a realizar solamente en la región visible, vamos a usar una lámpara de tungsteno o una lámpara de wolframio. Por otro lado, de longitud de onda, esa perillita con la que nosotros seleccionamos la longitud de onda a la que vamos a realizar la lectura, debe tener una máxima transmisión, es decir, un ancho de banda efectivo. Y este selector de longitud de onda en los espectrofotómetros son los monocromadores de prisma y los monocromadores de red. Nosotros vamos a trabajar con el espectrofotómetro de medicamentos, no vamos a trabajar con el fotómetro. Por ejemplo, en la parte clínica, no sé si han visto todavía en bioquímica clínica, utilizan el fotómetro y el fotómetro de llama, por ejemplo, utiliza filtros de corte, utiliza filtros de interferencia, utiliza filtros de absorción. En cambio, nosotros en medicamentos nos vamos a abocar al espectrofotómetro. Y el espectrofotómetro, como selector de longitud de onda, utiliza entonces los monocromadores, que pueden ser de prisma o de red. Por otro lado, hemos dicho, en la instrumentación, todo espectrofotómetro tiene cubetas. Dependiendo del espectrofotómetro, de que sea más moderno, menos moderno, el espectrofotómetro puede tener varias cubetas. ¿Cuál es la característica de las cubetas? Las cubetas deben permitir la absorción mínima a la longitud de onda que se va a seleccionar. Y se debe colocar la cubeta transparente perpendicular a la dirección de la luz incidente. Por eso es que las cubetas tienen transparentes y tienen dos caras translúcidas, dos caras opacas. Entonces, cuando se coloca la cubeta en el espectrofotómetro con la muestra, debemos tener el cuidado de colocar la cara transparente perpendicular a la luz incidente, porque si no colocamos luz incidente, esa cara transparente no va a producir la transmisión de energía radiante. Ahora, cuando nosotros vamos a realizar la lectura en el espectro electromagnético ultravioleta, vamos a utilizar las cubetas de sílice. El material de las cubetas deben ser de sílice. En cambio, cuando vamos a realizar la lectura del espectro visible, vamos a utilizar la cubeta de vidrio o de plástico. Entonces, hay que tener todos esos cuidados que se aplican a la determinación de los medicamentos. Ahí tenemos una foto
con las caras de las cubetas. Sustancias que se absorben en el ultravioleta visible y que para aquello necesitamos la cubeta de sílice. Y las sustancias que no se absorben en el ultravioleta visible se pueden transformar en algún momento en absorbentes cuando primeramente a una transformación de la muestra con un determinado reactivo. Por eso, si ustedes se fijan, en cada cubetita tenemos soluciones coloreadas. Tenemos soluciones coloreadas. Las soluciones necesariamente deben ser coloreadas para que puedan absorberse en una determinada región del espectro electromagnético ultravioleta. Entonces, ahí tenemos ya la foto de un espectrofotómetro con todas sus funciones para la determinación de cualquier medicamento. ¿Cuáles son las aplicaciones analíticas? Se aplica todo lo que es espectrofotometría, se aplica al análisis quali y al análisis cuantitativo. ¿Por qué al análisis cualitativo? Porque nos permite identificar de qué molécula podría tratarse. ¿Por qué? Les he dicho, no todos los principios activos, no todas las sustancias auxiliares, no toda la materia prima se lee en la misma región del espectro electromagnético. Entonces, esa característica nos permite identificar de qué principio activo, de qué molécula podría tratarse. Pero sobre todo, la principal aplicación del método en el control de calidad de medicamentos es cuantitativo. A nosotros nos interesa sobre todo la parte cuantitativa. ¿Por qué? Porque nos va a permitir determinar la concentración de un determinado principio activo. Y esta concentración se va a expresar en porcentaje de pureza. Para determinar esta concentración de principio activo, ya el espectrofotómetro se basa en la ley de Lambert-Beer. Es decir, para eso nosotros utilizamos ya estándares que están previamente calibrados. Es decir, que toda determinación espectrofotométrica, cuando nosotros los realizamos frente a un estándar de referencia, frente a un patrón de referencia que ya tiene una curva de calibración en base a la ley de Lambert. Ahora, ¿cuáles son las características de estos métodos espectrofotométricos? El espectrofotométrico es de amplia aplicación en el análisis orgánico e inorgánico. Como les decía, nos permite determinar moléculas orgánicas y moléculas inorgánicas. Por otro lado, tiene una elevada sensibilidad porque detecta moléculas muy, muy pequeñas. Estamos hablando del rango de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 5. Entonces, detecta concentraciones muy pequeñas de cualquier molécula, sea materia prima, principio activo, sustancia auxiliar. Por otro lado, sensibilidad que va de moderada a alta, una selectividad, que va de moderada a alta. La sensibilidad es de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 5, pero la selectividad va de moderada a alta, es decir, permite separar los diferentes componentes de una muestra. Tiene una buena exactitud. ¿Por qué? Porque el método espectrofotométrico tiene un margen de error del 1 al 5%, y en algunos casos, ya en los equipos más modernos, este margen de error disminuye inclusive por debajo del 1%. Y por otra característica del método espectrofotométrico es la facilidad y la comodidad. Nosotros preparamos la muestra, colocamos en la cubeta y ya el espectrofotómetro es el encargado nos dé directamente una determinada lectura en absorbancia o transmitancia que con una regla de 3 la convertimos en concentración, es decir, en porcentaje
de pureza. Por eso se dice que estos métodos, tanto espectrofotométricos como cromatográficos, presentan una fácil automatización y el equipo realiza toda la determinación. Lo único de que el único cuidado que nosotros como farmacéuticos debemos tener, la verificación de la instrumentación del espectrofotómetro de acuerdo a la región del espectro electromagnético que vayamos a. El campo de aplicación. Todos los compuestos orgánicos, especies absorbentes, no absorbentes, pueden ser compuestos orgánicos que tengan grupos cromóforos o especies inorgánicas como los especies no absorbentes. Cuando la especie es no absorbente, que no va a emitir ningún tipo de radiación, nosotros, ¿qué hacemos? Sometemos a un proceso de reacción química y procedemos a la transformación de la muestra para producir un compuesto absorbente que pueda ser leído en la región del espectro electromagnético. En todo método espectromagnético, al igual que en cualquier método cuantitativa, lo primero que vamos a hacer es la toma de muestra. La toma de muestra que hemos dicho que debe ser siempre representativa. Por eso hablamos de toma y tratamiento de la muestra. Debe ser representativa. Hemos realizado la toma, tratamiento de la muestra, pasamos a la selección de la longitud de onda. Dependiendo del principio activo, dependiendo de la materia prima, nos da para cada materia prima, para cada principio activo o sustancia auxiliar, nos da la longitud de onda a la que debe realizarse la lectura. Y en función de esa longitud de onda, nosotros sabremos en qué región del espectro electromagnético vamos a realizar. Si vamos a realizar en la región visible, si vamos a realizar en la región o en una zona intermedia entre ambas, para la selección de la longitud de onda. Después, control de las variables que influyen en la absorbancia. ¿Qué disolvente vamos a utilizar? ¿Qué pH tiene nuestra solución? ¿Qué temperatura? Vamos a elegir las condiciones para el análisis. Y en función a esas condiciones para el análisis, nosotros seleccionaremos además el tipo de cubetas que vamos a utilizar, el tipo de fuente que va a utilizar nuestro espectrofotómetro, realizar finalmente la determinación de la relación entre absorbancia y a patrones de referencia. A patrones de referencia. Todo método espectrofotométrico, al igual que los métodos volumétricos de análisis, dentro del control de calidad de medicamentos, necesariamente debemos trabajar de referencia. Y en los métodos espectrofotométricos se debe sí o sí trabajar con un patrón de referencia, porque la lectura que reporte el patrón de referencia representa el 100%. El 100%. El valor que nosotros encontramos de nuestra muestra es a X, es decir, que con una regla de 3, nosotros vamos a determinar la concentración de cualquier molécula, sea principio activo, sea sustancia auxiliar, de cualquier molécula. Entonces, siempre vamos a utilizar para la calibración patrones de concentración conocida. ¿Y cuáles son esos patrones de concentración conocida? Son los patrones de referencia, los cuales han sido calibrados y tienen curvas de calibración en base a la ley de Lambert-Beer. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de los métodos instrumentales automatizados? ¿Qué ventajas tienen? Son automatizados, entonces hay una mayor velocidad en el procesamiento de la. Preparamos la muestra, en algún caso transformamos la muestra, colocamos en la cubeta y directamente vamos a obtener ya una lectura en absorbancia o transmitancia. Por otro lado, la confiabilidad de los resultados es un margen de error menor en relación a los métodos volumétricos, por ejemplo.
Los métodos volumétricos tienen un margen de error por encima del 10%. Y eso en manos de un inexperto, descuidado, el error se acentúa. En cambio, en los métodos espectrofotométricos, el margen de error no alcanza ni el 5%. Y en algunos casos el margen de error es por debajo del 1%. Por otro lado, disminución de la contaminación. Como es un método espectrofotométrico, una vez que preparamos la muestra o la transformamos, directamente colocamos en la cubeta y el espectrofotómetro se encarga de realizar la lectura de absorbancia o transmitancia. No hay lugar a contaminación. Por otro lado, disminuye la generación de residuos. No hay residuos. Y menor consumo de muestras y reactivos. ¿Por qué? Porque los métodos espectrofotométricos son métodos altamente sensibles. Pueden detectar, hemos dicho, sensibles y además selectivos. Pueden detectar muestras muy pequeñas, de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 5. Imagínense cantidades muy pequeñas de muestra. Y por otro lado, además van a permitir separar los diferentes componentes de una molécula medicamentosa, de un medicamento. Por eso tienen todas esas ventajas estos métodos instrumentales automatizados. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Ahora pasaríamos al segundo grupo de métodos automatizados, que son los métodos cromatográficos. Simplemente para que ustedes recuerden, ¿quién ha creado los métodos cromatográficos? Los métodos cromatográficos fueron creados, miren, en el año 1872. Del 1872 a 1919 se han ido perfeccionando estos métodos cromatográficos y su creador ha sido un botánico ruso, Semenovich, Mikhail Semenovich. Más de crear, ha dado la primera definición de lo que es la cromatografía. ¿Qué es la cromatografía? Al igual que la espectrofotometría, es un método de separación. Entonces, la cromatografía es un método de separación físico. Las diferencias en el comportamiento entre una fase móvil y una fase estacionaria que nos va a permitir separar los componentes de una especialidad farmacéutica, de un medicamento. Entonces, es un método de separación físico. ¿Cuántos métodos cromatográficos tenemos? En la actualidad tenemos, chicos, la cromatografía en capa fina fue la primera con la que se desarrolló lo que son los métodos cromatográficos. Después, la cromatografía de gases. Hoy tenemos cromatografía ionizados, tenemos la cromatografía de exclusión molecular, tenemos la cromatografía hidrofóbica, tenemos la cromatografía de intercambio iónico, la cromatografía de hidroxiapatita, tenemos la cromatografía líquida de alta resolución, el HPLC, que es de todos esos métodos cromatográficos el que se aplica a los medicamentos. ¿Qué es el HPLC? El HPLC, al igual que cualquier método cromatográfico, es una técnica de separación física en la cual nuestra muestra se va a disolver en un líquido. Y esa muestra que se ha disuelto en un reactivo líquido se hace pasar por una columna en cuyo interior tiene una serie de partículas de tamaño muy pequeño que va a permitir separar los diferentes componentes de la farmacéutica. Es decir,
que el HPLC, una vez que nosotros hemos inyectado nuestra muestra transformada, esta va a través de esa columna, va a ir separando sus diferentes componentes, no solo principio activo, todos los componentes que tenga ese medicamento. Puede ser que tenga un principio activo, pero tenga 4 sustancias auxiliares, va a ir separando en los 5 componentes, el principio activo y las diferentes sustancias auxiliares. Entonces, este método físico de separación tiene 2 fases. Esas 2 fases. Tiene una columna, que es la fase estacionaria. La columna es la fase estacionaria, donde se van a separar los diferentes componentes del medicamento. Y tiene una fase móvil, que es la que transporta a la muestra. Es decir, que una vez que nosotros inyectamos la muestra al espectrofotómetro, porque se inyectamos la muestra, la fase móvil va transportando esa muestra y la lleva hacia la columna, que es la fase estacionaria, donde se produce entonces la separación de los diferentes componentes de la muestra. La fase estacionaria es fija. En cambio, la fase que percola a través de la fase estacionaria es la fase. Por eso es que en el HPLC la columna es el corazón del sistema. En el HPLC la columna es el corazón del sistema. ¿Por qué? Porque en la columna se separan los diferentes componentes de una molécula, de una especialidad farmacéutica. Les decía, HPLC existen. El HPLC es una cromatografía líquida de alta resolución, de alta performancia. Existen diferentes tipos de HPLC, de exclusión molecular, de intercambio iónico, que son las que más utilizamos en medicamentos, la de intercambio iónico y la de exclusión molecular. La hidrofóbica, la de afinidad o de fase reversa se usa en muy pocos principios activos o en muy pocas especialidades farmacéuticas. La que más utilizamos es el HPLC de intercambio iónico. HPLC es cromatografía líquida de alta resolución. Nos permite separar a través de ese intercambio iónico los diferentes componentes de una especialidad. ¿Cuáles son las ventajas del HPLC? Alta resolución. ¿Por qué? Porque al permitirnos separar los diferentes componentes de la muestra, nosotros podemos analizar, realizar el control de calidad de los diferentes polifármacos. Es la única técnica que nos permite realizar el control de calidad cuando estamos frente a los polifármacos, es decir, aquellos medicamentos que además de tener más de un principio activo, tienen sustancias auxiliares. Por otro lado, detección de alta sensibilidad. Detecta cantidades muy pequeñas, del orden de los picogramos, del orden de los nanogramos. Estamos hablando de 10 a la menos 9, de 10 a la menos 12. Imagínense 10 a la menos 12 gramos o 10 a la menos 9 gramos, 0,000. O sea, cantidades muy pequeñas de cualquier, puede ser principio activo, sustancia auxiliar, detecta o en concentraciones muy pequeñas. Por eso es uno de los métodos más sensibles del HPLC y que hoy en día todas las industrias farmacéuticas están trabajando con esta técnica de HPLC. Por otro lado, el análisis rápido y preciso. Tiene una precisión menor al 3% y permite un análisis de 1 a 60 muestras por minuto. Entonces, fíjense, es un análisis rápido. Uno coloca un medicamento, si tiene 10 componentes o tiene 20 componentes en menos de un minuto, los ha separado y además nos ha dado ya directamente un cromatograma y nos ha dado la concentración
de cada uno de los componentes de la muestra. Y el análisis automatizado. ¿Por qué? Porque utiliza un automuestrador. Nosotros lo único que vamos a hacer es preparar la muestra. Preparamos e inyectamos la muestra. Con una tipo jeringa se inyecta la muestra en una muy pequeña cantidad. Ya el equipo lo hace todo. Empieza a separar, empieza a generar cromatogramas y además las concentraciones de cada uno de los componentes del medicamento. Entonces, esa es la característica o las ventajas del HPLC. Ahí tienen ustedes un esquema del HPLC. Tiene un reservorio, tiene una bomba, tiene un automuestreador, un inyector manual. Inclusive los inyectores no son manuales, son inyectores automáticos. Pasa a una precolumna. De la precolumna llega a la columna. Hemos dicho la columna es la fase estacionaria, la fase fija, donde se va a producir la separación de los diferentes componentes del medicamento que son transportados por la fase móvil a un sistema de desecho o salida de todo lo que ha del medicamento. Y pasa a un sistema de manejo de datos, que es una computadora. Todo HPLC está unido a una computadora. ¿Por qué? Porque en esa computadora, un software con los cromatogramas de todos los medicamentos y en esa computadora se va el cromatograma que genera el HPLC. Y una vez que el HPLC ha generado el cromatograma de los diferentes componentes del medicamento, estos automáticamente con ese software va comparando y nos indica de qué medicamento se trata, qué componentes tiene y en qué concentraciones. Entonces, para que ustedes recuerden, ¿cuál es la instrumentación del HPLC? Tiene un sistema de bombeo que es resistente a químicos, que tiene un flujo constante. ¿Por qué? Porque el sistema de bombeo hace que la fase móvil se deslice hacia la fase estacionaria y debe ser a una velocidad constante. Por otro lado, va a permitir este sistema de bombeo el buen mezclado de los solventes y la poca variabilidad. ¿Qué tipos de bombas se utilizan? La jeringa. En los equipos más antiguos, la jeringa. Se utilizaba un pistón recíproco, un diafragma o un dispositivo de presión constante. De la bomba, administrar cantidades exactas de fase móvil, desde el recipiente hasta la columna. Por eso les decía, la bomba es la que se encarga de que la fase móvil llegue el medicamento hacia la fase estacionaria. Por eso es que esta fase móvil, a través de la bomba, debe permitir el buen mezclado de los solventes y debe tener un flujo constante, de manera que haya poca variabilidad y no haya altibajos en la presión. Ahora, los HPLCs más modernos tienen hasta 5 bombas. Cuando surgió el HPLC, el equipo tenía una sola bomba. En cambio, ahora tienen más bombas. Hay equipos que tienen 2, hay equipos que tienen 3, pero los más modernos cuentan hasta con 5 bombas. Es decir, que nosotros podemos trabajar en un equipo 5 muestras al mismo tiempo. Dependiendo del número de bombas, podemos trabajar las muestras medicamentosas de forma simultánea. Además, el HPLC tiene un sistema de inyectores. ¿Cuáles son los inyectores? Les decía, el HPLC cuando surgió tenía una jeringa. Una vez que habíamos preparado la muestra, con la jeringa se inyectaba de forma manual. Hoy en día, el HPLC tiene inyectores automáticos. La muestra, una vez
preparada en la fase móvil o en una solución, debe ser inyectada al HPLC. Y esa inyección debe ser a una presión constante. Debe ser a una presión constante, de manera que la muestra entre sin ninguna alteración en el flujo. Los inyectores antiguamente eran manuales, era una jeringa donde nosotros inyectábamos. Hoy en día el HPLC tiene inyectores automáticos. Nosotros colocamos en un dispositivo la muestra preparada y ese dispositivo inyecta al HPLC solamente la cantidad que el equipo requiere a una presión constante, evitando la variabilidad en el flujo y los cambios de presión. Entonces, hoy en día todo HPLC tiene un inyector automático. Un inyector automático, como les digo, nosotros colocamos la muestra preparada y es el inyector el que deposita al HPLC la cantidad necesaria para su determinación. Estos son los inyectores manuales. Si ustedes ven, como una pequeña jeringa que se introduce al orificio del... Ahora, la fase estacionaria, les decía, otro componente del HPLC, la fase estacionaria es la columna. Esta columna puede ser en fase normal, puede ser no polar o puede ser polar. Entonces, cuando nosotros utilizamos la columna en fase normal, la fase móvil, si la fase móvil es no polar, la fase estacionaria debe ser no polar. Estas columnas son intercambiables y eso es lo que hace que el HPLC sea costoso, porque cuando trabajamos con HPLC no utilizamos la misma columna muestras. Cada muestra tiene su propia columna o cada familia de moléculas tiene su propia columna y eso hace que el HPLC sea costoso. Cuando nosotros queremos analizar compuestos que tienen, por ejemplo, azufre en su composición, vamos a utilizar un tipo de columna. O cuando nosotros queremos utilizar o queremos realizar la determinación de un medicamento que en su composición tiene sodio, vamos a utilizar otro tipo de columna. Porque si la columna es en fase normal y estamos utilizando una fase móvil no polar, la fase estacionaria también debe ser no polar. Pero si se va a utilizar la columna en fase reversa y la fase móvil es polar, nosotros tendremos que seleccionar una fase estacionaria polar. Es decir, que si la fase móvil es polar, la fase estacionaria debe ser polar. Si la fase móvil es no polar, debemos seleccionar una fase estacionaria no polar. ¿Para qué? Para que sea compatible el paso del medicamento desde la fase móvil hacia la fase estacionaria y se produzca la separación en los diferentes componentes. Ahora, la fase móvil, hemos dicho la fase móvil es el solvente, puede ser un solo solvente o una mezcla de solventes, pero esa fase móvil tiene características. Por un lado, la baja reactividad, no puede reaccionar la fase móvil con ninguno de los componentes del medicamento. Por otro lado, el alto poder solubilizante. Si nosotros utilizamos una fase móvil para un determinado medicamento, ni bien entra en contacto ese medicamento con la fase móvil, debe solubilizarse completamente. Debe solubilizarse completamente. No puede quedar grumos, no puede haber restos. ¿Por qué? Porque cuando se ponga el inyector, si hay alguna pequeña partícula, puede obstruir el orificio y se daña el HPLC. Por eso es que cuando trabajamos con técnicas por HPLC, inclusive los reactivos son calidad HPLC. ¿Qué significa eso? Cuando uno compra reactivos, para el HPLC tiene que pedir calidad HPLC. Eso significa
con un 99,99% de purezas. No puede tener impurezas, porque el momento que ese reactivo tenga impurezas, están viendo, se utiliza cantidades pequeñas del orden de los nanogramos, del orden de los picogramos, muestras muy, muy pequeñas, que si tiene una pequeña partícula o residuo, puede obstruir el inyector y no se absorbe, no se produce la separación y más bien el equipo puede sufrir un daño. Por eso es que inclusive este solvente de viscosidad no puede ser viscoso, debe tener el elevado grado de pureza, la calidad HPLC, debe tener un punto adecuado de ebullición y la seguridad de que no va a producir ningún daño al equipo, porque además el equipo es caro. El equipo está hablando de un HPLC de $500,000. Y a eso se suma los reactivos que son caros y las columnas que también son de precio bastante alto. Y como les he dicho, las columnas específicas para cada grupo de medicamentos o para cada molécula. Por otro lado, en su instrumentación, el HPLC tiene un sistema de filtrado de solventes. ¿Por qué? Porque antes de que, una vez que el inyector manual o el inyector automático deposite la muestra que está disuelta en el solvente, el equipo tiene un sistema de filtración de solventes. Un sistema de filtración tanto para líquidos orgánicos como para líquidos acuosos, que es una membrana que hoy utiliza acetato de celulosa. Antiguamente era nylon, era teflón, pero hoy en día los HPLCs llegan con acetato de celulosa, que ayuda a filtrar cualquier partícula o cualquier sustancia extraña que haya podido contaminarse durante el preparado de la muestra, justamente para evitar ese daño en el equipo. Por otro lado, el HPLC tiene un sistema de detectores que van a monitorear la concentración de los diferentes componentes del medicamento que van generándose desde la columna. Y una vez se han separado los diferentes componentes, en la computadora que está conectada al HPLC se va obteniendo gráficas denominadas cromatogramas, gráficas con los diferentes componentes del medicamento. Los detectores, existen diferentes tipos de detectores, existen detectores de absorción visible, existen detectores de arreglos de diodos, existen detectores de fluorescencia, existen detectores de índice de refracción. Ahora, los detectores, todos estos detectores, estos 4 tipos de detectores, están dentro del equipo. No hay necesidad de cambiar, no hay necesidad de colocar los detectores. El equipo tiene esos 4 tipos de detectores y dependiendo del medicamento, dependiendo de la materia prima que se está estudiando, el detector utiliza automáticamente cualquiera de estos detectores. En algunos casos utiliza los de absorbancia ultravioleta visible. En otros casos, en otros principios activos, utiliza el de arreglo de diodos. En otros casos utiliza el detector de fluorescencia. En otros casos utiliza el detector de índice de refracción. Detectores. Tenemos el sistema de manejo de datos. ¿Cuál es ese sistema de manejo de datos? Los graficadores. Los graficadores que tienen graficadores, integradores y software. Es decir, que la computadora que esté conectada al HPLC y que además es de uso exclusivo para el HPLC, en esta computadora no pueden trabajarse otros documentos. Debe ser de uso exclusivo para el HPLC. Va a tener un software con un sistema de manejo de datos. Los graficadores que grafican los diferentes principios activos o los diferentes componentes del medicamento, va a tener un sistema de integradores y un software que va a permitir comparar
con los diferentes medicamentos para establecer de qué medicamento se trata y en qué concentraciones, es decir, que va a recibir la señal de los detectores y va en la computadora graficar los cromatogramas con las alturas y los picos de cada una de las gráficas. De esa manera funciona el HPLC. Aquí tenemos la foto de un modelo antiguo. Si se fija, un modelo antiguo, pero siempre con su computadora, unido a su computadora. A medida que ha ido pasando el tiempo, el HPLC se ha ido modernizando. Hoy tenemos un equipo más moderno. Todos tienen la misma instrumentación y además siguen la misma secuencia. Entonces, ¿qué había sido el HPLC? El HPLC había sido una técnica de separación. Una técnica de separación, donde una vez que se inyecta la muestra empieza a circular. Si se fijan en estas gráficas, tenemos la muestra, una vez que se ha inyectado, está de color rosadito. Esta muestra empieza con la fase móvil a la columna. En esta imagen ustedes ven, está entrando a la columna, es decir, a la fase estacionaria. Tenemos la siguiente gráfica, donde he ingresado ya a la fase estacionaria. Y si se fijan en esta otra gráfica, en área, ya no tienen una sola línea de color rosado, tienen varias líneas, una naranja, otra rosada, otra lila. ¿Por qué? Porque son los diferentes, en la columna se han separado los diferentes componentes de ese medicamento. Se están separando los diferentes componentes. Y aquí ya observamos cuando se separan y empiezan a salir hacia el sistema de detectores. Salen, llegan al sistema de detectores. ¿Y qué es lo que hace el sistema de detector? El sistema de detectores, una vez que ha separado, va generando, si se fijan, va generando el cromatograma con los diferentes picos que son las diferentes muestras. De esa manera, entonces, funciona el HPLC hasta obtener un cromatograma. Si se fijan en el cromatograma, tenemos que son los componentes de una muestra. Y una vez que se ha generado el cromatograma, el sistema de registro tiene un software con las aplicaciones, es decir, con los cromatogramas de los diferentes medicamentos, con los cuales realiza la comparación para generar un informe final de qué componentes se trata y en qué concentraciones se encuentra. Ahí tenemos en las aplicaciones el software con el cromatograma, por ejemplo, de corticosteroides, donde nos muestra el número 1 corresponde a cortisona, el número 2 corresponde a hidrocortisona. Tenemos diuréticos y así de todos los medicamentos, de todas las especialidades farmacéuticas. Con eso, entonces, habríamos visto lo que corresponde a los métodos cromatográficos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Todo claro? Muy bien, entonces, si no habría dudas, hasta aquí el día lunes darían su examen. Como les he dicho, de estos métodos espectrofotométricos, de estos métodos cromatográficos, ustedes van a estudiar directamente de las diapositivas, que es un resumen y una aplicación al control de calidad, porque si les diese algún libro, alguna bibliografía, más cuando habla de HPLC, les va a detallar, va a ser 20 o 50 hojas. ¿De qué? De la instrumentación. Si bien ustedes tienen que saber cuál es la instrumentación, de qué está formado un HPLC, pero lo importante es que sepan cuál es el fundamento. Es una técnica física de
separación, sepan dónde se separan los diferentes componentes del medicamento, sepan cuáles son las características de una fase móvil, cuáles son sus principales aplicaciones, qué es un cromatograma, cómo se lee el cromatograma, qué es el sistema de registro en un HPLC, qué partes consta el sistema de registro. Eso es lo importante que ustedes sepan. La aplicación, por eso les decía cuando iniciábamos el control de calidad, es una aplicación de lo que ustedes ya han visto en las diferentes materias. Todo lo que ustedes han visto en las diferentes materias, lo aplicamos. ¿Para qué? Para lograr el ideal del medicamento con error cero. El método espectrofotométrico, el método cromatográfico por HPLC, que es el que nosotros nos interesa, son aplicaciones para la determinación cuantitativa de un medicamento, ya sea como materia prima o ya sea como especialidad farmacéutica. ¿Dudas? ¿No habría preguntas? Quedaríamos ahí y ya el lunes en el examen solamente estos temas. Sí, hijita, te escucho. Doctorita, estas diapositivas de cromatografía, ¿será que lo puede subir, por favor? En este momento voy a subir. Y algo más, doctorita, para el Sí. examen del primer parcial, nos dijo que también bueno, el temario era alteraciones 1 y 2. Esa era mi duda, si para este segundo va a volver a entrar, porque en el primer parcial nos dijo que eran esos dos igual. Los dos les dije porque al primero entró el 1. Y las manifestaciones, en realidad, la segunda parte no entró. Porque en el temario decía alteraciones 1 y 2, pero no recuerdo si exactamente en el examen entró o no, pero el temario era eso. Ya. De todas maneras, podemos quitar también eso, no hay ningún problema. Directamente van a dar sin alteraciones. Ya, doctorita. De pureza. Desde pureza, entonces, doctora. Muchísimas gracias, doctorita. Ya, Aniel, está bien, hijita. Hasta luego, que Dios Entonces, le bendiga. desde pureza daría en el examen. De todas maneras, en la plataforma yo voy a subirles este tema de métodos cromatográficos y voy a ponerles también los temas del examen ya para que todos Gracias, sepan. doctora. Y como les he dicho, el día viernes voy a poner en la plataforma el tiempo de duración del examen. Pero ustedes ya saben, 8:30 de la mañana se habilita en la plataforma el examen. Y como en todos los exámenes, yo 8:15, el link. Los que tengan alguna duda, los que tengan alguna pregunta, alguna dificultad, pueden conectarse. El resto no hay necesidad de que se conecten directamente. 8:30 entran a la plataforma para su examen. Está bien, doctora. Gracias. Ya, y como en cualquier examen, si al momento de mandar con el internet no ha mandado, no esperen ni 10 ni 15, ese rato foto y me envían por WhatsApp. Si no, no tendrían que dar rezagadas. Está bien, doctorita. Ya. Entonces, ahí quedamos. Gracias por su participación. Que tengan un lindo día, jóvenes. Cuídense mucho. Sí, Doctorita, Vanessa, le escucho. buenos días. Una pregunta. Tengo una duda de las exposiciones. Dijo que se dividió los temas, ¿no ve? Sí. Ujú. Pero de mi grupo no tiene tema, doctora. Pero en todos los grupos he ¿Por qué? dejado en la plataforma, les he dado en la clase. Oh, ya. Sí, y ahora sí entendí. Muchas gracias, doctora. Ya. Doctorita, una preguntita. Sí, Daniela. Relacionado a otro tema. La fecha de las elecciones, ¿cuándo va a ser, doctora? De las elecciones jóvenes, recién nosotros esperábamos que la decana, en vista de que la anterior convocatoria, ella prácticamente ha hecho caer porque no ha nominado el comité electoral. Nosotros habíamos sesionado en consejo facultativo 2 semanas atrás y se había fijado para el 30 de septiembre.
Sin embargo, el momento de presentar papeles, cuando los candidatos fueron a presentar papeles, nunca nos había convocado a consejo para nominar un comité electoral. De esa manera que la elección que tenía que llevarse a cabo el 30 ha caído. Nosotros esperamos que, como eso ha ocurrido el día miércoles, pensamos que el jueves o viernes nos iba a convocar a otra sesión de consejo para fijar una nueva fecha, porque ustedes saben que la doctora Cardoso el 4 de octubre deja de ser decana y nos quedamos sin decano en la facultad. En ese caso va a asumir, ¿quién va a asumir? Probablemente el ingeniero Escalante, académico. Entonces, pensamos que como urgía rápidamente elecciones, iba a convocar, sin embargo, hasta